amigos. Yo soy Sanna de Finlandia. Yo hablo no español. That's why I have Teresa here. And but I'm really happy to see you. And I come from Finland. Bueno, como ya habéis entendido perfectamente, se ha presentado, es Sanna de Finlandia. Yo voy a traducir lo que ella diga en inglés al castellano, me han dicho, porque hay... Aún no. ¿Aún no? Pero no se graba. Vale, bueno, pues entonces traduzco al castellano, ¿no? Vale, traduciré lo que ya os diga. I come from Finland and I am a clinical nursing professor there, doing a lot of research with my students. I have about 15 doctoral students, and every year I supervise about 10 to 15 master's theses. Sanna es profesora en Finlandia y investigadora. Tiene una actividad investigadora muy intensa, de hecho tiene 15 estudiantes de doctorado y cada año supervisa una media de entre 10 y 15 tesis de máster. So I'm going to talk to you about my studies and a little bit about Finland and education and everything, so that we get to know Finland also. Os hablará de sus estudios, de los que está ella trabajando actualmente, y también de la educación un poco en general en Finlandia, para que tengáis una idea de cómo es la educación en ese país. Has any of you been in Finland? ¿Alguno de vosotros ha estado en Finlandia? Where? Helsinki. Helsinki, yeah, the capital city. Yes, Yes. and the north. Oh, yeah, that's very often people go to Santa. Santa Claus, yes, of course. That's the Santa Claus lives in Finland. Ha estado en Helsinki y en el norte, donde vive Santa Claus, que como sabéis vive en Finlandia. So if you did not know, but we have the polar circle and there is a cave where he lives. Yeah. Tienen el círculo polar ártico y hay una cueva que es donde vive Santa Claus, o sea, Papá Noel, ¿no? So, but is it okay if I ask a little bit your background so that when I give examples, they sort of relate to you, and so I can try to discuss in a way that I get more information. I mean, I can give you better information. So, could you just say? ¿Os parece bien que os pregunte un poco sobre vuestra formación inicial, de dónde provenís o de qué área sois, para poder encarar un poco las informaciones que os va a dar un poco a vuestra área, para que os pueda transmitir una mejor información? O sea, que si queréis empezar explicando un poco quién sois You can try to say it in English. Podéis intentar en inglés, or in Spanish. I understand both because I have this. I'm Nuria. I'm studying health education master. Okay. I studied school nursing master. School nursing. I am a public health nurse, so I am. Yeah. And Okay. I'm working in Suprimario. primary health care. Yeah. Okay. 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 Bueno, para los que no lo hayáis entendido, esta es una estudiante de máster. Sí, de educación para la salud. De educación para la salud y Bueno, vaig pel màster d'enfermeria escolar. Do you work at the moment? Yes, yes. And I work working. Okay. So this is part-time master's program. Yeah. Minerva es nutricionista y está estudiando el máster a tiempo parcial porque está trabajando también. Yo me llamo Gemma, soy enfermera y también estoy en el máster de investigación. Y la investigación que estoy haciendo con el máster es sobre hipertensión y actividad física. This is one of masters, this is yours, and this is one of
sido el trabajo de máster en temas de nutrición deportiva. También estoy trabajando. He's a master student, he's also a nutritionist. He's, at the moment, he's carrying out his end of master's thesis. It's about nutrition and sport. And he's working. Okay, yeah. These nutritional programs are very important at the moment, at least in Finnish hospitals. We have paid much more attention. I had just a project with elderly care, how to detect under malnourishment in elderly people in hospital. Los programas nutricionales actualmente tienen mucha importancia en los hospitales fineses. Actualmente ella trabaja en un programa sobre malnutrición de población de edad avanzada en los hospitales. Hola. Hola. Yo me llamo Marta. Soy enfermera, estoy trabajando con niños en Barcelona, en Valladolid. Y el trabajo que estoy haciendo en máster irá dirigido a un programa que se está llevando a nivel europeo, que se llama TOY, que quiere estudiar las relaciones intergeneracionales de gente mayor, de seniors, de 70 a 80 años y de niños pequeños hasta 8 años. Quiere ver los beneficios. Okay. Marta is a nurse. She's working with children in Valladolid Hospital. The research she's carrying out for the master's thesis is involved in a European project called COI, and it's about intergenerational relations, elderly population and children. That's interesting. Very nice project. Sounds. I have some examples, I think, from the children. Algunos ejemplos sobre relación infantil. Yeah, my background is children's nursing. Su formación y su experiencia anterior es sobre enfermería pediátrica. Bueno, yo soy Elizabeth, trabajo en el Hospital Clínic, en la unidad coronaria, y hago el máster de recerca, investigación y obviamente trabajo desde paciente coronario. She's a coronary nurse in hospital in Barcelona. She's also in Barcelona. Yes, yeah, I heard, yeah. Children's Hospital, Barcelona, Children's Hospital. Valladolid. Yeah, and you are a hospital clinic in Barcelona. I will visit this clinic in May. En mayo os va a visitar a vuestro hospital. Invited speaker to the conference. There is a conference. Yeah. Tiene una conferencia y van a invitar. Well, the research she's doing is on coronary patients. Very interesting. I have one project that I am introducing here about coronary patients, but it may be different perspective, but anyway. Hoy hablará de uno de sus proyectos que versa precisamente sobre pacientes coronarios, aunque probablemente tenga una perspectiva distinta de lo que has dicho. My name is Iraida, I'm a nurse in primary care, and actually I'm doing the doctoral program. I'm a student from a doctoral program. What's your study about? About chronic fatigue syndrome. Ah, okay. It's difficult. Iraida es una estudiante de doctorado, está haciendo el máster de investigación. No. Ya lo acabó. Está haciendo la investigación sobre el síndrome de fatiga crónica. I'm Gemma, I'm surgical nurse in Hospital San Pau, Barcelona, in orthopedics and traumatology. Okay. And I would like to study about the risk factors of length of stay. Yeah, risk factors for the length of stay. Yeah, a prolonged prolonged care. Yeah. We had one European level project about the recovery process of orthopedic patients. So No, but not recovery. The problem with the stay at hospital. Risk factors for a prolonged stay. yeah, but the
recovery covers that part where the problems come. Okay. So recovery from the beginning, from the starting point when the operation has not really finished, also before, because the risk factors can start from there. Okay. But we had one project, maybe, but I don't know if I don't think that it comes here, but maybe. Bueno, Yeah. Gemma es enfermera quirúrgica en el Hospital de San Pau, de ortopedia y traumatología. La investigación que está llevando a cabo está en un proyecto europeo sobre... No, me gustaría yo, pero... Bueno, tiene que ver con un proyecto europeo. No, ella lo ha dicho. Vale, es que como habéis hablado de esto, vale. No. Sobre los riesgos... Factores de riesgo en la estancia hospitalaria. There were two things on Bueno, y ella ha explicado que está en un proyecto europeo, eso sí, sobre el proceso de recuperación. Han tenido una pequeña conversación sobre si esto estaba incluido dentro del alargamiento de las estancias hospitalarias y los riesgos. And I have a pleasure to work with Teresa because I have worked with her for, this is the third time, so she's like my friend already. She knows how I think. Bueno, me encanta que diga eso. Es un placer trabajar conmigo, yo digo que es un placer trabajar con ella. Hemos trabajado ya juntas otras veces y dice que ya sé lo que piensa y lo que va a decir, y por lo tanto la traducción pues siempre es un placer, la verdad, trabajar con ella, porque además explica muy bien. Yes, and I sort of guess that you are telling the truth, aren't you? What I'm telling, so you are not making it better or worse. Ya, sabe que yo estoy traduciendo exactamente lo que dice, más o menos, que no me invento nada, no digo mentiras, procuraré que sea así. I think you have these slides in your some Moodle or some platform. ¿Tenéis esta presentación de alguna forma? ¿La tenéis igual en Yes. el campus virtual? Yeah, so that you don't have to write notes or anything. But this is Finland. Finland is like a woman kneeling to the west, praying, like that. The hands are here. Yeah. Esto es Finlandia, si os fijáis, la silueta del país es como una mujer de rodillas rezando hacia el oeste. But we used to have a skirt like this, and then other hand over there, like a dancing lady. Anteriormente tenía como una falda un poco más ancha y la otra mano levantada hacia el otro lado, como si estuviera bailando un poco. But then in the Second World War we lost the one hand and the rest of the dress to Russia. Yeah. Pero en la Segunda Guerra Mundial perdieron ese brazo y parte del vestido y pasó a ser ruso. Yeah, the capital city is Helsinki, is somewhere here, and I come from Turku, which is the former capital. La capital actualmente es Helsinki, está un poquito más hacia el este. Ella es de Turku, que anteriormente era la capital de Finlandia. And it's the oldest town in Finland. Es además la ciudad más antigua de Finlandia. We have about 5.5 million people in Finland. La población de Finlandia es de unos 5,5 millones de habitantes. And we have 3 official languages, Finnish and Swedish, and then Sami for the Lapland people. Las lenguas oficiales son 3, el finés, el sueco y el sami, que es lo que hablan los lapones en la parte del norte. We have a democratic parliamentary republic, and now we have a male president, but we used to, last time it was a woman president. Son una república democrática parlamentaria. El presidente ahora es un señor, pero anteriormente era una señora, la última vez que vino era una señora. And our average life expectancy for men is 77 and for women 83. La esperanza media de vida es de 77 años para los hombres y de 83 para las mujeres. Do you know what the average life expectancy of Spanish people are? ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida de la población española? What do you think? 79 hombres. For men, yes, and 85 for women. So we have a little bit lower. So
So this is from my hometown, some stories, and I tell a little bit about them. Estas son imágenes de su ciudad y os va a explicar un poquitín. So I can start from here. This is my university, very ugly building. Ese edificio tan feo, es universidad. But it is very like very old traditions because it was from 1600s. We have had a university in our town. Sin embargo, es una institución con una larga tradición porque desde el siglo XVII que tiene la universidad en su ciudad. So we have very long traditions of education in our city. Por lo tanto, es una ciudad que tiene una tradición muy larga en el ámbito de la educación. So then I have this picture here. This is in Finland when the students end their high school and they pass the matriculation examination. So they get this white hat. Esta foto es, veis que todos llevan un sombrero blanco, un gorro blanco. Los estudiantes de secundaria, cuando acaban los estudios y pasan lo que ella dice, el examen de matriculación, que vendría a ser nuestra selectividad, llevan este gorro blanco. And every year on 1st of May we put them on. Y cada día, el 1 de mayo, la gente se pone, los estudiantes se ponen esta gorra blanca. And there comes thousands of people come to the market square and this is here. Esta es la plaza del mercado y se llena con miles de personas con el gorro blanco de haber pasado la selectividad. So it's a tradition in my city. Es una tradición de la ciudad de Turku. So this is my city is divided with the river. Yeah? Su ciudad está dividida por un río. And there is a ongoing rival with the other side of the river and the other side of the river, which is the better and which is the, the number one. Yeah. Ha existido siempre una rivalidad entre ambos lados del río para ver cuál es el mejor, quién hace las cosas mejor, cuál es el número uno. Yes, and I live on the better side of the river. Desde luego ya vive en la mejor parte en el mejor lado del río. And university is on the same side with me. Y la universidad está en el mismo lado. And this little ferry goes day and night across the river and takes people. It's like we have bridges, a lot of bridges, but this is most popular. Yeah. Existen muchísimos puentes, pero también hay este ferry que continuamente noche y día transporta a la gente de un lado a otro de la ciudad. Y es como la forma más popular de atravesar el río. And then there is a special boat show here. This is the Swan of Finland. I don't know if you have ever heard of this sailing boat Swan, but they are very famous. For instance, New York Yacht Club has this boat as their competition boat. One. Este tipo de embarcación es típico de Finlandia, los llaman los cisnes fineses, es un tipo de embarcación muy conocida, incluso el Club Náutico de Nueva York los utiliza para una competición que hacen cada año, por ejemplo, y los utilizan ese tipo de embarcación, aquí los veis todos expuestos. This is now a funny picture because it's renovated, but this is one of the oldest three-mast parks in the whole world. And it's in three-mast park. Sailing boat with three masts. Park. Aquí, bueno, veis, esta embarcación es una de las últimas que existe, es una embarcación de 3 mástiles. It's under renovation. Bueno, no se ve belleza. Porque la están renovando, la están preparando, pero es una de las pocas embarcaciones que quedan de 3 mástiles, embarcación a vela. And this is Christmas time in my city, so we have snow. Ahí arriba veis una foto de su ciudad nevada en Navidades. But I saw on the way from Madrid to here, there was also snow. Pero en el tren de Madrid a Lleida también ha visto nieve por el camino esta mañana. Yeah, well, that was that. So now I'm going to talk to you about my studies, and I just want to show you where they come from. So this is sort of like a picture of it's like a
system theoretic approach to healthcare system. Va a hablar de sus estudios y un poco va a hacer una introducción de dónde provienen los estudios en los que está ahora trabajando. En esta diapositiva lo que veis es un poco una visión de la perspectiva teórica de los estudios que realizan. And in healthcare systems, so these are some issues that all are like part of the things that are depending on each other when you are doing a study. So you have to take all of this actually into consideration or then narrow down to some scope. Antes de fijarse en un tema concreto, lo que hacen es un poco tener en cuenta todos los temas que están involucrados en el sistema sanitario, en el sistema de atención sanitaria, para de alguna forma tenerlos todos en cuenta antes de centrarse en detalle en alguno de ellos. So the circle here pictures the normal process of care, so that you have the patient and the family and the nurse in the center, and so it sort of starts here that you have to understand who is your patient. Aquí en el círculo interior lo que tenéis es un poco el proceso normal de atención sanitaria. Empezamos, por ejemplo, por el paciente y su familia. Hay que empezar entendiendo quién es el paciente. So if you study children, you have to understand the basic nature of child, and if you study elderly, you have to understand basic nature of an elderly person, for instance, the nutrition of the elderly and so forth. So you have to understand who is your patient. Entender quién es el paciente implica saber a quién va dirigida la atención. Por ejemplo, si tenemos una población infantil, hemos de tener un conocimiento de cuáles son las características básicas de un niño. Si tenemos población anciana, tenemos que saber cuáles son las características, la naturaleza básica de la población anciana, por ejemplo, temas como la nutrición, etcétera, relativos a ese tipo de paciente. O sea, saber quién es el paciente. So when they come to healthcare, when they need help of healthcare services, so you have to identify what is their health and then the health problem. So. De forma que cuando vengan a ser atendidos, de alguna forma podemos identificar cuál es su salud y cuál es su problema de salud. And then you assess that what kind of help the patient needs. Entonces se hace una evaluación de qué tipo de atención necesita ese paciente. And you choose how to care. Entonces elegimos cómo le asistimos, cómo le atendemos. And in the end you evaluate during the whole circle that how did you do. Y posteriormente evalúas cómo lo has hecho. Incluso puedes evaluar todo el proceso de atención. Se puede hacer una evaluación durante todo el proceso o se puede evaluar al final esa atención. So when you do research, you can choose either of these, or you can study the circle, but you can, for instance, try to find instruments how to assess health, or you can try to test which care method is the best, things like that. Entonces, cuando se hace investigación, puedes hacer investigación sobre el círculo entero, el proceso de atención entero, o te puedes centrar en alguno de los puntos. Por ejemplo, puedes identificar instrumentos para evaluar o diagnosticar al paciente, o puedes, por ejemplo, puedes desarrollar métodos de atención o de intervención para un caso concreto. Of course, you can study the ethics and value base of care and nursing education, management and leadership, or the environment where the care is happening. So also those can be interesting research areas. También pueden resultar áreas interesantes de investigación, la ética, por ejemplo, y los valores en la enfermería, la educación y la investigación en la enfermería, la gestión y el liderazgo en el ámbito de la enfermería o los recursos ambientales y simbólicos, es decir, el ambiente en el que tiene lugar la atención sanitaria. And now, yeah.
Normalmente es más fácil o se tiende más a coger estudios parciales de un instrumento de evaluación o de una intervención que no de evaluar el propio sistema como conjunto. ¿Es una pregunta? Sí. Is it more common to focus on one of the aspects? Yes, usually. Rather than do research which... Yes, see, usually you can't in one study, for instance, if you do master's thesis, you have to narrow it and focus in one area, and even there maybe go to very narrow area. So I'm just giving you the picture, like whenever you are looking and designing your study, so you have to bear in mind that even though that you would study just to understand how the patient is, so you have to take the whole thing into consideration, because we work in such healthcare system. De alguna forma, desde luego, cuando haces un estudio, una tesis doctoral o algo, desde luego te centras mucho en el estudio pues, de un instrumento, de una técnica, de algo. Sin embargo, es importante tener en mente o tener en cuenta todo el proceso, porque cuando tú diseñas tu estudio, de alguna forma tienes que tener en cuenta todo el entorno y todos los aspectos que forman parte de él, aunque luego tu estudio se centre en algo en concreto. Is it okay? I'm less unofficial, but it's so hot. In winter, it's Finland, it's winter, but here it's summer, so this is like our summer, so. Se disculpa por quitarse la chaqueta, pero es que... But now, what I'm going to talk to you about, and the rest of the time, I forgot to ask, when do you want to have your coffee break? What time? ¿A qué hora queréis hacer una pausa para Very tomar un important, café? muchos importantes. Usually. ¿A qué hora? 11:30. Okay, so just so that I know how I talk, so how fast or quick. Para organizarse. So, I'm going to talk to you about information technology as part of nursing care. Hoy os hablará de las tecnologías de la información como parte de la asistencia de enfermería. It is playing more and more important role in all parts of healthcare. Las tecnologías de la información están jugando un papel cada vez más importante en todo el mundo, en el área de la enfermería. And very often nurses think that it's not their job to develop technology, because engineers can do it or something. Yeah. Muchas veces las enfermeras tienden a pensar que no es su trabajo desarrollar técnicas o desarrollar tecnologías que puedan ayudarlas, porque creen pues, que ya hay técnicos informáticos que se pueden dedicar a estas cosas. But then we end up in systems that don't help nurses, but help somebody else, but not the nurses. Yeah. Pero normalmente cuando se piensa así se acaba utilizando sistemas que ayudan a alguien, pero no necesariamente a las enfermeras. Acaban ayudando facilitando la vida de alguna otra persona, pero no de las enfermeras. They even make our work more complicated. Muchas veces lo que hacen es complicar incluso el trabajo de la enfermera. And with nurses, I mean all of you, also the nutritionists and everything, but I'm just saying. Cuando habla de enfermeras se refiere a todo el mundo, nutricionistas, cualquier persona del ámbito sanitario que esté involucrada en este tipo de trabajo. I don't want to be unpolite, but it makes it too long. No quiere dejaros fuera, pero resulta muy largo si cada vez decimos enfermeras. Yeah. But healthcare consumers, our clients, the patients, they want more, like they have more possibilities to education and access to computers and internet and the mobile phones and so forth. Nos encontramos en que nuestros consumidores, nuestros clientes, que son los pacientes, cada vez tienen más educación en tecnologías de la información, cada vez son más usuarios de internet, de plataformas móviles, etc. We have a visitor from Sri Lanka at our university, at our department now, and that is a developing country. And I just checked so that they have 100% coverage with mobile phones. For every person has a mobile phone
even the poorest people. Ahora mismo en su departamento hay un visitante de Sri Lanka y hizo una comprobación. El 100% de la población de Sri Lanka tiene un teléfono móvil, tiene acceso a la red y tiene teléfono móvil. Incluso con la pobreza que hay en ese país, todo el mundo tiene acceso a la red. So this is we nurses have to think how we can use this technology to advance healthcare of our patients, children and adults and elderly, and how we can use it. And I have some examples here that we are doing. So, como enfermeras tenemos que pensar cómo podemos utilizar esta tecnología para ayudar a nuestros pacientes, a nuestras distintas poblaciones de pacientes, a los niños, a los adultos, a las personas mayores, etc. Y ahora os va a explicar, a mencionar algunos ejemplos de cómo utilizan estas tecnologías. And people want to have choices, and they are able to do. How many of you do internet shopping? ¿Cuántos de vosotros compráis por internet? Almost all, yeah. Casi todo el mundo. I do, yeah. I don't know if you have Zalando and Zalando or I don't know. Sí, hay páginas, ¿no? Zalando es una. All kind of, yeah. And even at least in Finland, the children now in kindergarten, they have iPads so that they can play games and stuff. So as nurses, we have to be ready to use them in our care also. Yeah. Los pacientes lo que quieren es tener la capacidad de elección, poder elegir. Entonces, la gente está acostumbrada a utilizar las tecnologías, incluso en las guarderías, los niños, por ejemplo, tienen iPads y juegan, los utilizan para jugar. Y como enfermeras tenemos que ser capaces de utilizar estas tecnologías para dar una atención adecuada a los pacientes. And it's low cost and quick to use, democratic and serves for urgent needs. Internet es de bajo coste, rápido de utilizar, democrático. Democrático se traduciría más como asequible, yo creo, en español. Y se sirve para las necesidades más inmediatas, más urgentes de información, de conocimiento. Like now, my lecture is recorded and somebody else is listening it somewhere else, so they don't have to pay their trip to Leida and they don't have to, so they can listen. Un perfecto ejemplo de eso es que esta conferencia está siendo grabada, está siendo transmitida, otras personas la pueden ver y oír sin necesidad, por ejemplo, de gastarse dinero viniendo allí, por ejemplo. So we should be active using it in nursing also. De alguna forma deberíamos ser, como enfermeras también, usuarios activos y utilizarlo activamente en la atención al paciente. Okay, so then comes the people who don't want it, so they say that there are a lot of problems. Security problems, and ethical and legal. Luego están, por supuesto, los detractores, la gente que opina que no es una buena idea involucrar en la práctica clínica de cada día este tipo de tecnologías, porque tienen problemas de seguridad, incluso puede haber algún problema ético y legal en su utilización con los pacientes. Okay, then also the information can be very confusing, diffuse. A veces la información puede resultar muy difusa e incluso puede confundir. There are problems with technology. A veces la tecnología también ofrece problemas. You don't get to the, like I was in my hotel, so last night I couldn't get to the internet because there were so many people using it, but then in the morning I got in very easily because all the other ones were sleeping, but I was working. Por ejemplo, ayer por la noche en su hotel tuvo problemas para conectarse a internet, de hecho no se puede conectar porque había tantísima gente conectada que no tuvo acceso. Sin embargo, esta mañana, mientras los demás dormían, accedió sin ningún problema. Healthcare is also very conservative, so at least in Finland we are very conservative. La atención sanitaria es un campo muy conservador, por lo menos en Finlandia es un área muy conservadora.
Also what we have developed so far, it's not so easy to put into internet because it's not suitable for them. Los desarrollos, por ejemplo, no siempre, o los conocimientos no siempre son aptos para publicarlos en internet. For instance, patient education material, it is made in pamphlets and it's not just, you can't move it just directly to the, like a... Hay cosas que no son fáciles de colgar en internet. Por ejemplo, existen los panfletos educativos para los pacientes, los panfletos informativos. A veces no es tan inmediato coger y publicarlo en internet. Tiene una dificultad. And when we go to real programs like hospitals, internet, hospital systems, hospital electronic healthcare systems, and so they have very multiple standards, so they don't fit together, and you have to open your different files with different passwords. And at least in Finland, nurses in cardiac care they use almost like 50 different programs to feed information into. Después los sistemas informáticos no siempre están unificados. A veces hay que tener diferentes informaciones, están en diferentes programas, necesitas un password para acceder a uno, otro para acceder a otro. En Finlandia, por lo menos, en enfermería existen muchos protocolos distintos. Por ejemplo, las enfermeras de la unidad cardíaca tienen que acceder a 50 programas distintos en función del tipo de información que estén introduciendo. Entonces hay poca unidad. Some of them are combined, but you still need many passwords and reopening. Algunos de ellos están combinados entre sí, algunos de ellos se comparten información, otros no, pero aún así se necesitan muchos passwords, etc. So now I talk a little bit about different projects then that I have. Ahora os voy a hablar un poquitín sobre distintos proyectos que tiene en marcha. One project that we wanted to see how patients understand what is written about them into the patient documentation. Are the nurses in Spain writing, or in Catalonia, in Lleida or Barcelona, are they writing notes about the care of the patient? Yes, either computer or handwritten. Uno de los programas, uno de los proyectos es estudiar qué nivel de comprensión tienen los pacientes sobre las notas, sobre lo que se escribe en las enfermeras. Entonces lo que os pregunta es, en Cataluña, en Barcelona, las enfermeras escriben notas, escriben algo en la historia del paciente. So we have been analyzing, one of my main research fields has been to analyze what nurses are writing, so how it shows about their thinking process and decision-making process, and also what they collect, what kind of information they collect from the patient and what they write down. So that's one part. En uno de estos proyectos analizaron lo que las enfermeras escriben, analizan un poco el patrón del pensamiento que hay detrás de lo que escriben, la información que escriben, cómo la plasman en el papel. Also we have been studying what physicians are writing to their notes. También han estudiado lo que el personal médico escribe, cómo escribe sus notas. And then in Finland there is a law that patient has to understand what is written about them, and they own their own documents. En Finlandia existe una ley que dice que el paciente tiene que poder entender lo que se ha escrito sobre él y que todo lo que se ha escrito sobre él le pertenece y por lo tanto lo puede tener. They are stored in the hospital, but the patient has the ownership. Se guarda en el hospital, pero el propietario es cada paciente. Yeah. Is the same in Spain? ¿Existe esta ley aquí también? Okay. So now this study is about, we analyzed how the patients understand what is written about them into the documents. En este estudio se analizaba hasta qué punto los pacientes son capaces de entender lo que se había escrito sobre ellos. So we call clinical sublanguage, meaning the language of physicians and nurses. Yeah. Hablan de la
la sublengua clínica, refiriéndose pues, al tipo de argot, al tipo de lenguaje que utiliza el personal sanitario. Then we also ask how the patients experience the language. So what is their experience about it? Después se estudia cuál es la experiencia que tiene el paciente sobre ese lenguaje, cómo lo experimenta, cómo lo vive. And the main finding in this study was that patients would like to get the documents more patient-friendly, and I think that I have some examples later on. El resultado fue que los pacientes preferirían que los documentos de alta que contienen toda esta información fueran un poco más comprensibles, fueran un poco más orientados a la lectura del paciente. The medical sub-language was very difficult to understand, but the main content was generally understood. So they understood that the document was talking about their heart failure, for instance. Por ejemplo, uno de los resultados fue que la sublengua, el sublenguaje médico era difícil de entender, sin embargo tenían una comprensión general de qué hablaba el documento. Por ejemplo, sabían un poco si habían tenido una insuficiencia cardíaca, pues un poco de qué iba el documento. But they did not, for instance, understand what part of the heart was damaged. Por ejemplo, no entendían cosas como qué parte del corazón había sufrido daño. So if you think that you know that something is wrong with my heart, but you don't understand where in my heart it is, of course, most people know where the heart is. At least mine is thinking here. La mayoría de la gente sabe más o menos por dónde queda el corazón, pero claro, si no entienden qué partes se han dañado, etcétera, pues es una falta de información. Okay, so when they were reading the discharge summary, so there was a discharge summary of like an imaginary patient, but it was very authentic. Yeah. Por ejemplo, utilizaron un informe de alta de un paciente imaginario, pero que estaba realizado de una forma muy real, ¿vale? Muy realista. So we let the patient read that and then ask these questions, that what they understand and what they don't understand and how does it feel. Entonces le dieron a los pacientes ese informe y les preguntaron qué es lo que entendían, qué es lo que no entendían y cómo les hacía sentir. So they had admiration to the doctor because that was so difficult language, so they thought that they must be clever because they can write like that. Hubo reacciones de admiración, porque claro, pensaban, si el doctor escribe estas cosas tan raras, será que sabe muchas cosas, y entonces pues, algunas de las reacciones fueron de admiración. But also anger because they did not understand. Pero otras también fueron de enfado, ante el hecho de no poder comprender lo que el doctor escribía. And then they started to guess. So there was a lot of guessing because they tried to fill in the gaps where they don't understand. Y lo que había más era intentar adivinar qué era lo que el personal médico había querido decir. Donde había una laguna había pues, un proceso de intentar adivinar qué quería decir aquello. So they didn't really understand a lot about it, but they wanted to get it. So, because discharge summary is something you get into your hand when you go out of the hospital, so you get this discharge summary. O sea que, aunque no entendían muy bien lo que ponía, todos querían su informe de alta, porque el informe de alta es algo que te dan cuando sales del hospital, y entonces pues todo el mundo lo quería, aunque el nivel de comprensión se comprobó que no era muy alto. So why is it interesting to study a thing like this? ¿Por qué resulta interesante hacer un estudio como este? Do you get any idea? ¿Tenéis alguna idea de por qué resulta interesante estudiar esto? Or do you think a stupid lady from Finland comes to talk to us about this? ¿O creéis que una señora de Finlandia viene para hablaros de esto? Yeah. So I think it is important that if you think that, at least in Finland, people go home and if they don't know what has happened to them, they can be scared, they avoid things that they shouldn't avoid, they probably maybe not moving if they have to move, they don't have physical activity because they are afraid that something goes broken or something.
and things like that. So I think it is really important for the patient to understand what has happened to me, what has been done to me, and how am I going to live my life after this. And this is why we are studying this. So we want to know what the patient really understand about the things that they should. En Finlandia se considera muy importante la comprensión del paciente porque cuando te dan el alta, te vas a casa, si no entiendes muy bien qué es lo que te ha pasado, qué es lo que te han dicho, porque puede que no estés realizando, puede que tengas miedo, por ejemplo, de tener un nivel de movilidad que a lo mejor es muy necesario que tengas, o que a lo mejor sea aconsejable un nivel de actividad física que no te atrevas a tener porque no entiendes muy bien qué es lo que ha pasado contigo. Entonces el nivel de comprensión de qué es lo que me ha pasado, qué es lo que me han hecho y cómo voy a vivir mi vida a partir de ahora es muy importante para tomar las decisiones adecuadas sobre la vida de cada uno. So that was just one example about like how language is important to us. And you are lucky you have a language that is spoken, I don't know, I think it's one of the biggest languages in the whole world. But our language is very small and not so many people understand it, and nobody wants to develop any methods of translation or things like that into our language, because we are only the 5.5 billion people and that's it. And almost nobody else in the whole world speaks what we speak. Es muy importante este tema lingüístico y de comprensión, y de hecho tenemos suerte de utilizar una lengua que es de las más habladas del mundo, es el caso del castellano, porque por ejemplo con el finés, con 5,5 millones de hablantes, nadie quiere desarrollar tecnologías de traducción hacia el finés, por ejemplo, que al ser una lengua tan minoritaria, pues sufre un poco de esa falta de querer desarrollar cosas en finés, por ejemplo. Sin embargo, es un problema que en castellano no existiría. So you have Google translators from English to Spanish and maybe from clinical language to normal language, but in Finland we don't. Google translator is garbage in Finnish because the language is so complicated so that the machines can't still not do it. Por ejemplo, el Google Translate entre inglés y español funciona bastante bien, pero incluso hay algún traductor automático del lenguaje clínico al lenguaje más estándar, y sin embargo en finés el Google Translate es que ni lo intentéis porque funciona fatal. Es una lengua muy complicada, muy diferente de la gran mayoría de lenguas, es una familia lingüística completamente distinta, y Google Translate no funciona muy bien. De hecho, los resultados cuando traduces de él o al finés son bastante desastrosos. ¿Con qué instrumentos se medía la legibilidad de los informes de alta? What instrument do you use to measure the readability? Discharge. There are different instruments. There is one for Finnish language which is developed in Finland, and it measures the length of the words used and like if they are foreign words, because Latin, something like that. Then it is that how long sentences are and how many syllables are there in the word. So these kind of things are measured in that. But it's for Finnish language it's called Dio instrument, but probably not interesting to you, but it's... Es un instrumento que se utiliza para la lengua finesa que cuenta mide cosas como la longitud de las palabras. Claro, esto tiene sentido en finés, pero no en español. Las palabras en finés, si utilizas una estructura gramatical complicada, vas añadiendo sufijos y acabas con una palabra larguísima. Esto quiere decir que el nivel de comprensión del paciente tiene que ser bueno, si no, no lo entiendo. Miren cosas como la longitud de las palabras, el número de sílabas de cada palabra, de cada frase, cuántas palabras extranjeras hay, o sea, que provienen del latín, que provienen de otros idiomas que no son el finés, etc. Don't you put the question mark in front of the sentence also? In Spanish, yeah. I tried, but I couldn't, I don't know how you turn it. Es el nombre del instrumento que utilizan, pero si ves el para la lengua finesa. Somehow upside down and yeah, it's upside down and yeah, it's like facing. Yeah, so I couldn't really think about it. I'm sorry for that. Yeah. Y después que aparte de dar la información para cuando se va de alta, también estás empowerment people
how do you, apart from giving the discharge summary, how do you empower people? We are developing patient education programs and so forth. So all Finnish people can read and write. So we have 100% read literacy. Yeah, in Finland we don't have people who don't know how to read, except maybe physically, mentally impaired. Tienen programas educativos de pacientes en marcha. De todas formas, el índice de alfabetización en Finlandia es del 100%. Si una persona no sabe leer, por ejemplo, es porque normalmente tiene algún tipo de disfunción psíquica o sensorial. And there is also a law that you have to teach the patient before they go home, so how to take care of themselves. Hay también una ley que te obliga a formar al paciente antes de irse a casa para que sepa cuidar de sí mismo y que sepa lo que tiene que hacer. But we all know that when the patient is going home, they are nervous and they can't remember everything. So, Pero se sabe también que cuando el paciente está a punto de irse a casa está nervioso y no se acuerda de muchas de las cosas que le has explicado, etc. Por lo tanto, se tiene en cuenta todo eso. So now I'm jumping to another issue. So I'm talking about a little bit about cloud computing, because that is something that also gives possibilities for nurses to understand what we nurses are doing in a way. Ahora va a empezar a hablar un poco de la nube, un poco para explicar la nube en informática y de las herramientas y las posibilidades que tienen las enfermeras de utilizar estas técnicas y de comprender un poco qué es lo que están haciendo, de verlo un poco desde fuera de las mismas. And our research group has been interested in the nursing language, so what nurses are writing to the documents and big data. So, su grupo de investigación se ha interesado sobre el lenguaje utilizado por las enfermeras, cómo escriben, qué lenguaje utilizan, cómo se publican los datos, cómo introducen los datos. So here is a definition. Do you have it? I do want to look at it. Yeah, so this is just the definition about what is cloud computing. So it is a model for enabling convenient, so something that is on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This means that we can have a lot of information in a cloud, so there can be algorithms in the cloud that we can use rapidly in our systems. You are familiar with this, are you? Yeah. So this cloud model promotes availability and is composed of 5 characteristics. It's on-demand self-service, broad network access, resource pooling, and rapid elasticity and measured services. Bueno, la nube es un modelo que facilita el acceso en línea de una forma cómoda a la carta de un conjunto de recursos informáticos que se pueden cargar y descargar muy rápidamente con un mínimo esfuerzo y con una mínima interacción por parte del proveedor del servicio. El modelo de la nube lo que favorece es la disponibilidad y tiene 5 características importantes. Es acceso a la carta, es autouso, es un autoservicio, puedes acceder a ti mismo, existe un acceso amplio a la red, se pueden compartir recursos, es muy flexible y muy rápido y se puede hacer a la medida de cada uno. So now I have here Finnish chocolate with Finnish licorice, and they are mixed together, and this is like a special mixture. Some hate it, some like it. And I brought it to you so that you don't fall asleep during my lecture. Estos son bombones fineses, tienen una mezcla, bueno, igual no os lo explico y es una sorpresa. Pero vamos, explico. Tienen una mezcla como de regaliz salado dentro. O te encantan o los odias. Pero son un poco una sorpresa.
Yes, I really like them myself, but some people really hate it because it has salt inside Algunas personas no les gustan porque son muy salados. Yeah, I love them too, but they're like people are divided. So anyway, cloud computing can be utilized, and you can, just take more and more. Cloud computing is such that we can utilize in analyzing our documents. La nube se puede utilizar para analizar documentos. Es una herramienta muy flexible y puede contener algoritmos, por lo tanto se puede utilizar de una forma individualizada al momento. So, a little bit more some definitions so that we can go on to my studies then, but internet is the main information source of health at the moment. So in internet, I don't know how many of you go to the library downstairs for books. You have to because you have tests, yeah? But many of, even the books are now e-books. Yeah. Internet es la mayor fuente de información sobre salud disponible hoy en día. Os preguntaba cuántos de vosotros vais a la biblioteca a sacar libros en papel, en formato papel. Desde luego a lo mejor tenéis que hacerlo porque tenéis exámenes, etcétera, y tenéis que acceder a ciertas informaciones, pero incluso muchos de los libros están ya en formato electrónico, que no es necesario ni siquiera tocar el papel. So, for instance, I have not visited the library for several years. Ella, por ejemplo, hace unos cuantos años que no visita una biblioteca. I have my iPad, yeah. Tiene su iPad. So I access library and I access everything from there, and if I need information, I don't have time to run to the library and seek from some book that is already outdated, but I use my iPad and check, and the information is there. Cuando quiere acceder a la biblioteca o a alguna publicación, lo que hace es coger su tableta, accede desde allí, no tiene tiempo de ir físicamente a la biblioteca para abrir un libro, para leer una información que seguramente además ya no es actualizada, y entonces pues es mucho más rápido acceder a So in Europe, over 40% of patients before they go to doctors, they visit internet. Un 40% de los pacientes en Europa, antes de ir al médico, buscan información sobre su enfermedad o sobre su problema en internet. So it is important that the information we provide to patients is accurate and good information. Por lo tanto, es muy importante que la información que demos a los pacientes sea muy exacta, sea muy correcta y muy detallada. And for instance, already in 2007 in Finland, over 60% seek information when they go home. So they don't only rely on that epicrizis, the discharge summary, but they seek information. Incluso ya en 2007 el 60% de la población finesa buscaba información en internet después de irse a casa, después de una alta hospitalaria. O sea, no se quedaban solamente con el informe de alta, sino que buscaban información para complementar lo que... So in Finland we aim at having a virtual life, so that our life in Finland is an information society like in 2020. So it should be human and easy to use, important, personalized, innovative, playful, I think I like that one, creative, interactive and open interfaces. So this is in Finland our goal. El objetivo en Finlandia es que para el 2020 la vida pueda ser de un pleno acceso virtual. La red tiene que ser humana, tiene que ser fácil de utilizar, importante, personalizada, innovativa, de alguna forma lúdica que pueda tener ese atractivo, creativa, interactiva, con interfaz abierta y virtual. How do you translate this playful? Lúdica. It's yeah, okay. Yeah. In Finland, most of the people speak English. I understand English. Yes, most of the people we have it in school from the third year on, so everybody speaks English, but it's not our language. Our language is Finnish.
So it's not official language or anything. Bueno, seguramente habéis entendido, pero preguntaba si en Finlandia todo el mundo entendía inglés. Desde luego, todo el mundo estudia y entiende inglés, sin embargo, no hay que olvidar que el inglés no es el idioma de Finlandia, es el inglés. Y aunque todo el mundo lo entiende, prácticamente. So here is interesting. You asked about the empowerment, patient empowerment. So quite interesting pages for patient empowerment in Medicine 2.0, Health 2.0. If you want to look at these Preguntaba sobre empoderamiento. Aquí hay unas páginas muy interesantes sobre ese tema, empoderamiento de pacientes. So they are active pages, and there comes a lot of information for patients and how to empower patients. Son páginas activas que contienen mucha información y muy actualizada sobre cómo empoderar pacientes, etc. There is a lot of information from different aspects. Hay muchos aspectos distintos de información. Also, if we think that these are now in English, but all of these are available in internet, just like that. So, like when we are thinking about our patients, so we could utilize internet quite a lot, and we don't have to do everything ourselves. Internet is full of good video clips from YouTube and very excellent. Esto es un ejemplo de información disponible en internet. Tampoco tenemos que hacerlo todo nosotros. Hay muchísimas cosas disponibles y de muy buena calidad. Hay vídeos de YouTube, hay muchísimos recursos que se pueden utilizar con los pacientes. For instance, who was it that had some interventions? ¿Quién había trabajado en algún tipo de intervención? Well, you with the hospital, not the recovery, but rapid. Con la recuperación. Well, anyway, doesn't really matter. The idea is that, for instance, I supervise master's thesis, and when I have so many students, I don't always supervise such students that I really know a lot about what they are going to study. So what do I do when they come to me to get supervision? So I check YouTube videos, I look how this procedure is done, I find information, and so I act like a normal patient, maybe a little bit more educated, but anyway, I act like any patient would. If somebody got to know that now I have where are my tonsils, for instance, so what do? I go to the internet, this is just, YouTube video clip, and I check where are the tonsils and how they look like and what is done when the tonsils are taken away, and so there is a lot of information, and we could utilize this more with our patients. How many of you use this internet and YouTube clips with your patients when you are educating them? Bueno, ella cuando tutora tesis no siempre coge los temas que domina más. A veces está tutorando tesis de máster en temas que a lo mejor no ha tocado tanto, entonces ella hace lo que hace cualquier paciente, que es ponerse en internet, informarse, mirar vídeos, etc. Y ahora os preguntaba cuántos de vosotros hacéis eso, os ponéis en internet, miráis vídeos de YouTube, por ejemplo, si queréis ver cómo se extrae una amígdala, pues puedes perfectamente conectarte a YouTube y mirarlo. Preguntaba cuántos de vosotros utilizáis este tipo de recursos. And again, I say that you are lucky because you use your Spanish. If we try to find Finnish video clips. Una vez más, tenemos la suerte de utilizar un idioma que se habla en muchas partes del mundo, que se utiliza muchísimo en internet. Si intentas buscar algo en finés, es como bastante difícil. Not Spanish, but Catalanian. Catalanian. This is Catalanian we are speaking. No, or I'm Spanish. speaking Spanish. Oh, sorry. I don't know because I don't recognize the difference. Pensaba que estaba hablando en catalán. Hoy se hace la traducción al castellano. Sorry. Bueno. Yeah. So this university. The Spanish is the language that is spoken. No, the official language is Catalan, Spanish, and English. Okay. Yeah. But today we're translating to Spanish. Okay. Perdón. Preguntaba si la lengua oficial es de la universidad es el castellano. He dicho que es el catalán, el castellano y el inglés. Son las lenguas oficiales de la UDL. Pero que hoy la traducción se está haciendo al castellano.
Castellano. Is that Spanish? That's Okay. I'm learning all the time. Next time I will be very good in my Spanish. Actually, I took this. I have this little program. It's from the medical field. They sent me a free program where I can practice Spanish. I started to do it so that you say words and it tells you if you are wrong or right, and then so I'm practicing my Spanish. Castellano. ¿Tiene algún programa para practicar castellano médico? Es como un juego donde tienen que adivinar palabras, etc. Se aprende un poquito. Yeah, well, anyway, internet is full of excellent information. You just have to know what is excellent, because as much as there is good, there is also garbage. Yeah. Desde luego es muy importante tener en cuenta que en internet existe información muy buena, muy veraz, muy contrastada y existe auténtica basura. O sea que hay que ser capaces de discernir entre una cosa y otra. And this is difficult for the patient to know what is good and what is bad, because they don't have the education and background. So they just eat everything and believe it, or maybe not. Esto para los pacientes resulta un poco difícil porque no tienen la educación o la formación que podéis tener vosotros y entonces de alguna forma pueden creerse cualquier cosa que vean por internet. Por eso es tan importante una educación, una formación que no tienen. So I'm talking now a little bit about this physical activity education project that one of my PhD students, she's a physiotherapist, and she's doing this study because we are studying children with cancer. Children with cancer has a problem, at least in Finland we did a very big epidemiological study. Yeah. Este es un estudio que hace una estudiante suya de doctorado que es fisioterapeuta y es sobre actividad física. Están haciendo un estudio sobre niños con cáncer. Y, están haciendo un estudio en Finlandia sobre este tipo de población. Yes, and we found out in the epidemiological study that the cancer children are more obese when they have survived cancer. They can less, like their motor something movements are worse than normal children's, and they are so they are passive and they have obesity and of course then Hicieron un estudio epidemiológico sobre niños con cáncer porque observaron en Finlandia que los niños que habían sobrevivido al cáncer sufrían más de obesidad y tenían más problemas neuromotores. Y bueno, hicieron este tipo de estudio porque había una incidencia más alta de obesidad y de falta de actividad física. Yeah, so and when we studied a little bit deeper, so we understand that during the time that the child has the cancer care, so there are some problems. Yeah. Se hizo un estudio un poco en profundidad para estudiar el periodo en que el niño está recibiendo un tratamiento para curar el cáncer. Because they have very strong treatments, they have to avoid infections. Puesto que reciben tratamientos muy agresivos, tienen que evitar infecciones, coger infecciones. So they are isolated and they can't participate gymnastics classes in the school. Por ejemplo, están bastante aislados y no pueden participar en las actividades físicas del colegio normales. And the other thing is that the treatments are bad for their neurology because they ruin a little bit the neurological system. Los tratamientos también de alguna forma perjudican el sistema neurológico y de alguna forma pues pueden afectar también a su vida. And because yeah, they can harm themselves and not realize, for example. Yeah, sometimes even that, and then also because of the treatments, they are fatigued. Who studied the? ¿Alguno de vosotros estudiado fatiga? Algunos de estos tratamientos causan fatiga. So their physical activity is less than normal children's. Su nivel de actividad física es menor y adentrada desde cualquier niño normal.
So what we decided to try is that in the hospital rooms there are usually, they are not very big, but you have a television in the children's hospital in every room, and the children can play the active video games, you know, these that you can play tennis and everything. So we gave all the children in the study, it's a randomized clinical trial and follow-up study that started already in 2012. So we gave the children these active video games and guidelines how to use them and motivation how often they should use and the video games. En las habitaciones de los hospitales no son muy grandes, pero en las habitaciones de los niños siempre hay una televisión en cada habitación y entonces lo que hicieron es implementar videojuegos de esos que hay que moverse y tal, para hacer pues, juegos de pantalla, pero que les hicieran mover. Entonces les dieron indicaciones de cuándo deben hacerlo, cuántas veces, etc. Esto fue un estudio clínico aleatorizado y un estudio de seguimiento que empezó en 2012. So with these video games, the children, even that they are isolated, they can discuss to other children who are playing the game, so they can even play a tennis match with the next door neighbor. Como esos juegos muchas veces son en línea, aunque los niños estén aislados, pueden jugar igual con el compañero de la habitación de al lado online, ¿no? Incluso pueden jugar al tenis. And now we hope that with our clinical trial we can prove that activating the children during the hospitalization with these active video games, we can improve their physical activity status and physical health when they recover from the care, because 80% of the children recover. Lo que quieren probar con este estudio es que mediante la activación física del niño durante su estancia hospitalaria puede mejorar su vida posterior, su nivel de actividad física y su salud en general posterior, puesto que tienen una tasa de supervivencia del 80% en casos de cánceres infantiles. So this is a multi-center study, and but it still takes quite long time to collect the data. Es un estudio multicentro, pero aún así pues, se tarda bastante en la recogida de datos. Because the follow-up is 2 years. El seguimiento es a los 2 años, por lo tanto Because we want to see that when they recover, so what happens after that. lo que quieren observar es, una vez se recuperan, qué ocurre después, qué ocurre a partir de ese momento. But this is a good example of how this internet and internet can be used for supporting patients with health, supporting their health. Es uno de los ejemplos de cómo se puede utilizar internet para apoyar en la salud de los pacientes, en este caso, por ejemplo. And we have done it quite nicely, so it's a randomized clinical trial, so whenever we get our results, they should be valid and reliable. So. Es un estudio clínico aleatorio, por lo tanto los resultados, cuando los obtengan, deberán ser lo suficientemente fiables y probables. Yeah. But interesting type study. Do you want to comment or ask anything? Es un estudio interesante, si queréis Controlan intervenciones durante que están en tratamiento durante otros años y después miran cómo evolucionan, ¿no?, los niños. So the observation is during treatment and then how they evolve after discharge? It's also they use it at home, and they write diary about the usage and what games they are using and all kind. We have a lot of data collection materials. No solamente hospitalizados, también si están en casa, también y llevan un diario explicando la frecuencia y qué tipos de juegos se utilizan. Y también controlan el tema dietético. Do you also control the nutrition of these children? In this study, no. En este estudio no se controla. It's a good point, but this is now we come to the circle. You know, you remember in the beginning. So we have narrowed it. We are not controlling all the things,
But a very excellent question, I think, that I'm happy that you raised it. Es una pregunta interesante y es un ejemplo de cómo parece todo el círculo aquel entero de la atención. Nos hemos centrado en un aspecto, pero desde luego la pregunta es muy interesante. In the hospital care, we can control the nutrition, what they are eating, but then when they go home, we can't control that. Durante la estancia hospitalaria es fácil controlar la ingesta de los niños, lo que comen, pero sin embargo cuando van a casa ya no se puede controlar. But that was really, I think that was good for me. Very good. Excellent question. This is listed in the clinicaltrial.gov, so if you .gov, you know the clinical trial, USA, this, the United States government is holding up this clinical trial list where all the clinical trials are listed. So this is listed there. So if you want to go and see it, you can find it with her name. Hay una página oficial del gobierno de los Estados Unidos, o sea, es.gov, donde están estos estudios clínicos existencialistas. Si buscáis por el nombre de la doctoranda encontraréis este estudio. Esa es la dirección web. I thought that it died, but it's not. So then, now that was one example of this WeFit. So then next one is social media, what I'm talking about. Social media is underused resource in health information and knowledge. El próximo tema que va a tocar es el tema de las redes sociales. Las redes sociales están infrautilizadas cuando hablamos de temas de salud, de información y conocimiento sobre salud. Are you in Facebook? ¿Tenéis página de Facebook? Yeah, I am too. Yeah. So new innovations are needed when our population is getting older. Europe is well, in Spain. You are lucky again because you have a lot of children, but in Finland and the northern Europe, so we have in a few years we have 30% of elderly, and then so it's we really will have a lot of elderly people. La población en Europa es bastante anciana y en Finlandia, sobre todo, tiene un índice de población adulta y de la edad avanzada muy alto, que llegará al 30% próximamente. Y entonces habla sobre la necesidad de innovaciones cuando tu población de edad más avanzada aumenta. Social media is usually argued that it is dangerous because there can be a lot of not good information or it is destructive. Yeah. Por otra parte, también se critica mucho las redes sociales porque pueden ofrecer información que no sea veraz o que no sea contrastada, que no sea... But when they have studied social media, so it is actually self-reconstructed, because immediately when somebody writes something that is not true, the social media, so other people are saying that, hey, that's not true, that you are lying, and so that actually it is very reconstructive. Sin embargo, se ha probado que las redes sociales son muy autorreconstructivas, es decir, cuando alguien pone algo que no es verdad, inmediatamente saltan X personas o X entradas diciendo no, esto no es verdad, no es así, tal. O sea, de alguna forma se autocorrige de una forma bastante natural. So what's good about it, it's transparent, so everybody can see, respect and openness. So these are such keywords that should be if you are using. Las palabras claves para el uso de las redes sociales es que debe ser transparente, que ya lo es, que debe utilizarse desde un punto de vista del respeto y la apertura. But we know that there is cyberbullying, you know. Sin embargo, sabemos que existe el acoso
online, el acoso en internet. especially among younger people. Especialmente entre la población más joven. But here, American hospitals are in social media already. So here is statistics from 1,188 hospitals in the United States and how they are using. So Facebook, every hospital almost is in Facebook, Foursquare, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs. Ese es un estudio estadístico de la participación, de la presencia de los hospitales americanos en los medios sociales. Son estadísticas de 1.188 hospitales de los Estados Unidos y cuáles son las redes sociales que utilizan. Is your hospital in Facebook? ¿Vuestros hospitales están en Facebook? ¿Tienen un perfil de Facebook? You don't know, but it could. En dos centros son preparados, sí. One of the places. Yeah. So some of them are. Here, this is from Finland, that how many of our people are using Facebook. So we can see that this age group is the most active in Facebook. So here, I'm sorry that this is in this kind of funny language, but this is now Finnish, so you can sort of learn a little bit of that too. Esa es una gráfica del nivel de usuarios de Facebook. En la franja de edad de entre 20 y 29 años es donde hay más usuarios y el 50% de la población de esa edad son usuarios activos de Facebook. So now I'm telling about another study that my group is doing. So I have a doctoral student again who is doing using Facebook in education patients. It's again a randomized clinical trial study that started in 2011, and she is using it for giving breastfeed education for mothers and fathers whose children are premature. Este estudio es sobre el uso de Facebook en la educación de pacientes. Es un estudio clínico aleatorio que empezó en 2011 y se trata, es un estudiante que está trabajando en la educación, en la formación de padres y madres de niños nacidos prematuramente. It's a group where the children, when the children are born, they are very often very sick and fragile, and they don't have the energy to eat the breast milk or drink the breast milk. Son niños que muchas veces tienen pues, enfermedades graves, son muy frágiles, a veces ni siquiera tienen la energía de alimentarse de la leche materna. Is in English or in Finnish? The study will be in English, reported in English. We have already one article published, so if you want look for this Miela and my name together, so you can find the articles that we have in writing. Podéis encontrar un artículo que han publicado ya en inglés, buscando el nombre de la estudiante y el suyo, juntos encontraréis el artículo. El estudio se realiza en finés, sin embargo van a publicar artículos en inglés. But we are writing at the moment also, and the final clinical trial, so the data collection will end in this month actually, or next month. I can't remember. La recogida de datos concluye este mes o el mes que viene y están ya en la fase final del estudio clínico. So how are we using the Facebook? We are letting the mothers talk to each other and support each other, so it's peer support. And then there is the midwife giving facts about the goodness of breastfeeding and the good, for instance, good tactics, how to get your child to drink and things like that. So supporting in different ways. ¿Cómo se utiliza? De alguna forma las madres o los padres se conectan a Facebook y se prestan apoyo mutuamente, es como un apoyo de padres entre ellas. Y después también interviene pues, la comadrona o la enfermera dando información, aportando información, aportando datos, etc. During the study period, the Facebook pages are closed, but then they can be opened whenever the
study is over. Durante el periodo del estudio es un grupo cerrado, está el uso de ese grupo de Facebook es cerrado, sin embargo, una vez concluya el estudio se puede abrir al público en general. But like you have heart patients or fatigue patients, or you can have Facebook pages for anybody, and you can design a Facebook intervention for your patients if you want to support them at home. So that's a very easy way to do. You of course you're also you have to take responsibility. But what I mean is that we are doing a study, but whenever you are doing your practice, so you can develop these kind of interventions for your practice. Por ejemplo, tenéis pacientes coronarios, pacientes de sufren fatiga, etc. De alguna forma es bastante sencillo organizar un foro de Facebook, una página, un grupo, para que se puedan comunicar. Es relativamente sencillo, pues luego es algo de lo que si organizáis os tenéis que responsabilizar de ello. De alguna forma hay que intervenir desde un punto de vista como profesionales del tema, pero es una cosa que se puede organizar y que es accesible, fácil y que puede prestar atención. Maybe it's coffee time for you now. And vamos a hacer una pausa para el café. And how long is the? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto rato? 30 tomamos aquí muchas veces y vamos a la 25, so it's 12. 25 minutos y así volvemos a las 12. Okay. Are you happy or unhappy? ¿Estáis felices o no? Because it's sometimes very difficult when you come to another country, you don't know the people. I don't know at all if this is interesting or am I going too slow, too fast. I am a very, because I am a very experienced teacher. I can go faster, I can go slower, I can change my topic. Es una profesora con mucha experiencia, puede cambiar el ritmo, puede hablar más deprisa, más lento, puede cambiar de tema, si nos gusta lo que está diciendo, quiere saber un poco cómo si os gusta lo que es. It's okay. And now you have not been talking too much. Am I talking too much? Do you want to participate? ¿Habéis participado poco? Pregunta si está hablando demasiado ella y os gustaría participar más. But you are very, if you want to say something, please just say it. Si queréis intervenir, solamente tenéis.